Hasta hace algunos días hemos dado cifras realmente muy frías, cifras que nos duelen, que nos conmueven a toda la población. Y es que estamos hablando acerca de las víctimas de los feminicidios. Mujeres que mueren en manos de personas violentas. Pero vamos más allá. Hablemos de quienes también son víctimas de este flagelo, que son los niños, adolescentes y en todo caso también jóvenes. Los hijos e hijas también de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios. Y hoy vamos a abordar este tema porque hay un proyecto de ley integral que ha surgido desde la Defensoría del Pueblo, que propone primero un bono para estas personas, pero también una asistencia integral. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema con la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a quien la tenemos acá en el estudio. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de compartir con la población esta información. Esos datos nos han preocupado, pero también más lo que nos preocupa es qué pasa con las personas que quedan, con los hijos que quedan, víctimas de este maltrato, de este flagelo. El padre en la cárcel, en muchos casos, o la pareja en la cárcel, y la mamá lamentablemente ha perdido la vida a consecuencia de este tipo de hechos. ¿Qué ocurre con estos niños, con estas niñas? ¿Ha hecho una evaluación? Mira, es muy importante la pregunta que realizas porque todos los estudios que hemos realizado, las instituciones autocríticamente, las organizaciones no gubernamentales o algunas instancias estatales a partir de información estadística, siempre se ha fijado en un análisis entre la relación de la víctima con su agresor, siempre. Y estas víctimas colaterales que han sido en muchos casos también víctimas de violencia o han sido de alguna forma testigos de cómo la madre con el tiempo iba sufriendo violencia psicológica, violencia física y finalmente la muerte, pues de alguna forma, si bien existe alguna previsión normativa, en la práctica ha quedado un poco desplazada por la fijación que hemos tenido en la relación víctima-agresor. En este caso, la norma, la 348, señala que las hijas e hijos que quedan huérfanos producto de un feminicidio pasan a la familia, a los abuelos maternos o a la familia ampliada materna para que se pueda hacer cargo. Además señala que son las defensorías de la niñez y adolescencia quienes deberían hacerse cargo de ellos o hacer un seguimiento hasta que se tenga una sentencia de guarda o tutela legal, y adicionalmente señala que existe un sistema o dos sistemas de protección y de atención del Ministerio Público quienes van a realizar un seguimiento o una medida de protección y atención. ¿Qué hemos evidenciado nosotros como Defensoría del Pueblo? Primero, que las defensorías de la niñez y adolescencia, lastimosamente, como ocurre con el resto de la población de niñez y adolescencia, no necesariamente están lo suficientemente fortalecidas para la atención de este pequeño grupo. Lo segundo es que de 114 casos que se han presentado ante el sistema de justicia solicitando guarda o tutela legal entre el 2018 y 2019, solamente 4 cuentan con sentencia, y eso nos preocupa porque estas sentencias generan cierta seguridad jurídica para quienes están haciéndose cargo de esta población. Y lo tercero es que, de acuerdo a un reporte del Ministerio Público, durante el 2018 solamente una persona, una adolescente de 13 años, se ha acogido al sistema de protección, y alrededor, entre el 2018 y 2019, 86 niñas, niños y adolescentes se habrían acogido al sistema de atención. Pero bueno, la Fiscalía tiene un fin más de persecución penal que de protección de niñez y adolescencia. Es por eso que no contamos con una cifra oficial respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos de las víctimas de feminicidio. Tampoco existe una medida o una norma específica de protección a esta población. Si bien ellos, al igual que el resto de niñez y adolescencia, tienen una norma como la 548, políticas, programas que han sido desarrollados desde la cabeza del sector, como es el Ministerio de Justicia, no existe algo específico para esta población, y ya resulta que actualmente es una población en situación de vulnerabilidad, que las condiciones y la coyuntura por la que ellos han pasado requieren medidas específicas para este grupo. Bueno, ahora, con relación al tema del bono que se podría dar a este sector de la población, ¿se ha previsto de dónde saldrían estos recursos? ¿Qué es lo que propone concretamente en el proyecto? Bueno, primero que el proyecto baja un poco o se desprende de los 10 pactos que se han anunciado como Estado. Pactos con empresa privada, pactos con entidades territoriales autónomas. Consideramos como Defensoría del Pueblo que la atención o la protección de esa población no corresponde solamente a una instancia estatal, sino corresponde a todas. Y algo que sí se ha de alguna forma
acortado en cuanto al alcance de nuestro proyecto es que nosotros no estamos yendo solamente a la obtención de un bono, sino a asistencia integral. Es decir, asistencia psicosocial que puede estar a cargo de los gobiernos autónomos municipales, asistencia psicopedagógica que puede estar a cargo de los gobiernos autónomos departamentales, compartida con institutos técnicos y universidad privada o colegios privados a través de becas de apoyo económico para que esta población pueda culminar sus estudios. Y también estamos planteando el tema del bono que tendría que estar a cargo, nosotros creíamos inicialmente a partir del Estado central, pero evidentemente hay que buscar una fuente de recursos y de financiamiento, pero lo importante del proyecto es generar varias medidas de asistencia y de protección específica para esta población. ¿Por qué? Principalmente porque ellos, al haber sido víctimas de violencia indirecta o colateral, pueden ser reproductores de violencia. Entonces, si queremos evitar futuras personas violentas o futuras personas que han naturalizado tanto la violencia que sean nuevas víctimas, tenemos que trabajar con ellos desde las instancias estatales. Ahora, ¿qué pasa con estas familias ampliadas? Usted se ha referido a ellas, donde llegarían las víctimas de violencia, los niños, niñas y adolescentes. ¿También se ha previsto o prevé este proyecto de ley darles algún tipo de asistencia en el sentido de trabajo, por ejemplo? Un trabajo estable. En realidad lo que se ha previsto es generar una suerte de inamovilidad laboral, una previsión de inamovilidad laboral para esta población, y también algunas canastas que sí son en beneficio de la población de huérfanas y huérfanos, pero sobre canastas familiares, canastas de alimentos, básicamente. Este tipo de medidas lo que ayudan es que la familia ampliada tenga el soporte económico para poder continuar con la protección o a la asimilación de esta niña, niño o adolescente. Pero este proyecto de ley también prevé que en el caso de evidenciarse maltrato, en caso de evidenciarse que esa familia ampliada no necesariamente está apta para tener al niño por condiciones de maltrato, de violencia u otros similares, pues este niño merece otro tipo de protección y debe ser sacado de esa familia ampliada. Como Defensoría, y debo puntualizar, siempre hemos apuntado a que sean las familias las que se hagan cargo, así sean ampliadas, siempre hay que buscar por ese lado y no apuntar a la institucionalización. Claro. Y que la institucionalización sea como la última medida, principalmente porque los niños institucionalizados lastimosamente, y de acuerdo a estadísticas, no solo estadísticas, sino a documentos de análisis internacionales, nacionales, siempre tienden a tener menor proyección de crecimiento en relación a los otros. Entonces, por eso siempre el derecho a vivir en familia, que está señalado en la Constitución y en la Ley 548, es importante. Muy bien, y hablando de ese tema muy importante, por cierto, las familias ampliadas y el trabajo que deberían realizar las defensorías de la niñez y adolescencia. Hace un momento usted hablaba de este tema. Falta fortalecer no solo en personal, sino en la calidad de gente que trabaja en estos lugares, tomando en cuenta de que no están haciendo en muchos casos su trabajo de seguimiento. Tenemos el caso lamentable de Cochabamba, de este pequeñito que luego de sufrir violencia con su madre fue a sufrir lo mismo o peor con la familia ampliada. ¿Cómo se debería hacer esta evaluación para que los niños, los huérfanos, producto de los feminicidios, vayan a una familia ampliada, pero que no sufran más maltrato? En realidad, la esencia de las defensorías de la niñez es de protección respecto incluso de sus familias, de sus padres, de sus hermanos, de la sociedad en general, de las niñas, niños y adolescentes. Toda la estructura normativa, la estructura institucional ya está señalada por el Estado, o sea, está prevista. Lo que está faltando es que las y los funcionarios públicos que están asumiendo una tarea tan importante como ser defensor de la niñez y adolescencia de alguna forma no lo realicen bien. Ahora, de que sí se necesita puntos de fiscalización que deberían venir desde el departamento o desde el municipio, departamento y Estado central, sí es algo que sí se viene evaluando por las deficiencias que encontramos. Pero también es importante señalar que los gobiernos autónomos municipales, quienes están a cargo de estas instancias, tienen que generar una priorización no solo presupuestaria,
sino también de evaluación dentro de sus mismos municipios. Es muy importante que no sea la atención de niñez y adolescencia o la atención de mujeres o la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, lo último que se planifique o lo último que se priorice dentro de un municipio. Por eso a nosotros nos parecía muy importante el decálogo que señaló el presidente, porque es necesario que hagamos pactos. Es decir, no solamente yo como instancia central voy a asumir, sino lo hagamos todos, porque el tema de violencia nos está afectando a la sociedad en general. No importa si estás en La Paz o si estás en Pocuata o si estás en Puerto Suárez, nos está afectando a todas y a todos. Cierto. Le agradezco mucho por su visita, precisamente a nuestro medio de comunicación, a hablar de ese tema tan delicado, tan sensible, porque de verdad tenemos que preocuparnos por estas víctimas que quizás en determinado momento han quedado desprotegidas. En cualquier momento estaremos abordando este tema nuevamente. Ahora el proyecto de ley está en manos de los asambleístas y sabemos que después de las revisiones, observaciones o sugerencias y complementos que tengan que existir en esta norma, sea la misma aprobada y posteriormente promulgada. Gracias por su visita. Muchas gracias. Nuevamente la solidaridad de la Defensoría del Pueblo con las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. Consideren que no solamente los medios de comunicación, el Estado, la Defensoría del Pueblo está considerando la problemática que ustedes están pasando y la solidaridad que debemos tener todos para con esta pequeña población. Gracias. Habló con nosotros la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, respecto a este proyecto de ley integral en beneficio de las hijas e hijos de personas víctimas de feminicidios. Tenemos más.